Aquel puesto de vigilancia se erguía con esfuerzo sobre los abatidos campos que no hallaban descanso ante el incansable azote de la tormenta. En su interior, los hombres de Frida hacían uso de su ingenio, nacido de las malas experiencias, para cubrir con mantas y prendas los orificios por los cuales comenzaba a filtrarse el peligroso aroma ácido que arrastraba el viento. Ella, sin embargo, ajena al esfuerzo de sus subordinados y a las quejas de sus rehenes, permanecía inmutable frente a la raspada puerta que daba a un pequeño cuarto, en donde, con precarios recursos, un enfermero revisaba el complicado estado de Clara. Era cierto que el tratamiento que Frida le había aplicado no había sido el mejor. Sin embargo, el tiempo operaba como un enemigo, y su respuesta, si bien brusca en extremo, había sido precisa para evitar el avance del parásito. Por experiencia, Frida sabía que el riesgo de aquellos seres infecciosos no radicaba en la extensión que alcanzaban bajo la piel, sino por el daño que ocasionaban en el cerebro de la persona. Los tóxicos parásitos del fin del mundo podían deteriorar el estado mental de una persona al punto de convertirlos en grotescas bestias, inhumanas y salvajes, que solo reaccionaban a los más básicos instintos. El rechinar de las bisagras alertó a la capitana, a la vez que el rostro del inexperto enfermero asomaba por la puerta. «¿Cómo está?», preguntó Frida, acercándose con afanoso interés. «No muy bien», dijo el enfermero, bajando la mirada. «Resiste, es una chica fuerte, pero si no la tratamos como es debido, no habrá mucho que hacer por ella». «¿Qué necesita para recuperarse?», inquirió Frida. «Vendajes nuevos, antibióticos, algo con qué tratar las quemaduras», respondió el enfermero, indicando con su gesto que la lista de requisitos podía seguir y seguir más allá de sus posibilidades. «¿Y su ánimo?», agregó Frida, sin saber si había escogido bien sus palabras. «Quiero decir, ¿cómo está ella de la...?» El enfermero asintió pausadamente, mientras dejaba escapar un leve suspiro. «No habla mucho, la verdad», dijo él. «Apenas si se queja del dolor. Solo murmura una y otra vez las mismas palabras». «¿Qué dice?», preguntó Frida, mientras su enceguecido ojo izquierdo brillaba cual perla ante la luz de los relámpagos en el exterior. «Nada preciso, la verdad», le respondió el enfermero. «Solo logré entenderle un par de palabras. Ella hablaba sobre una flecha y sobre un puma». Frida apretó los puños con disimulo, asimilando el significado oculto de aquellos balbuceos. El silencio se apoderó momentáneamente del lugar y después la tormenta continuó. La oficina de Ricardo, una vez libre de ocupantes, llegaba a expandirse como si fuera un apartamento compacto. Las sombras y siluetas a su alrededor daban la impresión de agrandar el espacio con proporciones mucho más profundas que las verídicas. Ahí, en medio de formas apenas escrutables, reposaba Ricardo, meditativo y taciturno, cuya mirada se ensombrecía con exageración bajo el amparo de las tristezas. Su mente, en un agobiado intento por distraer su atención, divagaba entre los innumerables recuerdos que le aquejaban. Algunos eran placenteros, la gran mayoría no tanto. Pero aún así, prefería hurgar entre sus memorias a enfrentar la severidad de su presente. Recordó con especial cariño aquel tiempo en donde les daba la bienvenida a los primeros viajeros, quienes gustosos se quedaron a cambio de resguardo y comida. Ellos formaron el primer grupo de guardias del instituto y sus hijos fueron los primeros niños en habitar ahí desde siempre. También recordó, aunque con menor aprecio, aquella ocasión en la que bandidos acamparon a las afueras de los muros, saboteando y saqueando los cultivos. Tras varios enfrentamientos lograron deshacerse de aquellos parias, aunque no sin antes sufrir considerables pérdidas. Otra memoria que lo alcanzó en aquel momento, con un tanto más de lucidez, fue la tarde en la que encontraron a Marta, hambrienta, cansada, con la ropa y el rostro totalmente salpicado de hollín y ceniza.
Tomó algo de tiempo para que la mujer se integrara a la forma de vida dentro de los muros, pero tan pronto y como superó los temores de su pasado, se convirtió en un miembro activo, propositivo y fundamental para el buen funcionamiento del instituto. Fue Marta, ahora que Ricardo lo pensaba con detenimiento, quien comenzó a llevar a niños huérfanos y perdidos que encontraba en el camino. Él sabía muy bien que sus equipos de exploradores solían asaltar campamentos, por lo que la idea de que aquellos niños fueran secuestrados en vez de salvados no le pareció tan descabellada. Mas nunca dijo nada. Nunca se quejó, ni tampoco le puso un alto al asunto. Solo vio lo sucedido y siguió recibiendo a los infantes, entrenándolos como mano de obra y poniendo a los más aguerridos en cargos de mando, como jóvenes guardias. Fue en uno de estos rescates, de estos afortunados encuentros en los salvajes caminos, que Marta encontró a Lucía. Habían sido varias las ocasiones en las que él se vio tentado en expulsar a la problemática joven, pero cada vez que el tema salía a flote, Marta persuadía en lo contrario. Insistía, con aguda terquedad, que era mejor que Lucía permaneciera con ellos, por alguna extraña razón que la propia joven no quería explicar, pues al preguntarle el por qué era tan valiosa para Marta, Lucía sencillamente guardaba silencio y mordía sus labios evitando que su secreto se le escapara de la boca. Fueron muchas las voces de queja que le decían que dejara ir a la chica, mas él, en su inmadura perspectiva del liderazgo, prefirió seguir el consejo de Marta, de la mujer que decía apoyarlo, de la mujer de quien poco conocía, de la mujer que en secreto los manipulaba a todos. Un poderoso soplo de viento chocó contra las ventanas. El apretado conjunto de tablas que protegían la oficina de Ricardo pareció danzar entre las sombras a medida que plantaban una desesperada resistencia al azote de la tormenta. Un trueno sacudió todo mientras la efímera luz que caía del cielo iluminó un vestigio que llevó la mirada de Ricardo hacia el marco de su puerta. Esta se abrió con ligera elegancia, a medida que una enderezada silueta se abría paso al interior del despacho. «Vaya tormenta, ¿no?», pronunció la voz de Raúl, desde el otro lado de la habitación. El gesto de Ricardo no ocultó su sorpresa, mientras sus ojos parecían centellear con levedad. El hombre carraspeó por lo bajo, tranquilizó el ceño y controló el temblor de sus manos. Sobó pesadamente su barba mientras hacía un ademán con el que invitaba a seguir a su viejo amigo. ¿Una copa?». Raúl sonrió sutilmente mientras cerraba la puerta tras de sí, presionando el seguro en el picaporte. Ricardo, por su parte, se giró hacia un archivador, del cual sacó 2 vasos de cristal quebrado y una regordeta botella de whisky de tono pardo brillante. El líquido pareció oscurecerse a medida que se deslizaba desde la boca de la botella hacia el fondo de los vasos. Harían falta unos anchos cubos de hielo para aliviar el sabor, pero tendrían que conformarse con lo que tenían a la mano. Raúl recibió su trago y arrastró un sillón para tomar asiento al lado de su jefe. Ambos hombres tomaron los primeros sorbos en silencio hasta que una horrenda mueca, con la forma de una sonrisa, le apareció en el rostro a Raúl. «¿Recuerdas a este hippie? ¿Cómo se llamaba?», mencionó Raúl. «Ese que no paraba de hablar sobre el clima, el que decía que el cambio climático radioactivo nos iba a matar antes que los mutantes». Ricardo rió roncamente mientras pasaba su trago de whisky. «Víctor», respondió Ricardo. «Se llamaba Víctor». «Sí, Víctor», afirmó Raúl entre dientes, mientras su mirada se doblaba hacia los cubiertos ventanales. «¿Quién diría que el loco Víctor tendría razón? ¿Quién iba a pensar que el clima atacaría primero?». Ricardo bajó su vaso y movió sus ojos con cuidado hasta encontrarse con el frío rostro de Raúl, que se esforzaba por no expresar animosidad. Ambos hombres regresaron al silencio. Sus bebidas permanecieron inmóviles en sus manos mientras el golpeteo de la lluvia, el viento y el granizo hacían eco en la oscurecida oficina. «¿Por qué estás aquí, Raúl?», preguntó Ricardo con cierto temor. «Solo vine a recordar viejos tiempos», respondió él, sonriendo macabramente, mientras un frío destello brincaba de sus ojos.
La lluvia ácida me trajo recuerdos de ese alocado hippie. Fue una ironía que se lo comieran los mutantes, ¿no? Raúl no movió el rostro. Lo mantuvo fijo en los ahora endebles tablones sobre las paredes. Su dedo índice le daba golpecitos al borde del vaso, mientras su respiración parecía hacerse más tosca con cada inhalación. ¿Sabes a quién más recuerdo?, agregó Raúl tras una incómoda pausa. Recuerdo a Eli, a Julio y a Marla. ¿Recuerdas a Marla? Ella quería vivir en una especie de simulación. Aquellas palabras sembraron una semilla de pánico en el espíritu de Ricardo, haciendo mella en lo poco de coraje que le restaba. Su redondeado rostro pareció arrugarse con severidad, mientras su expresión dibujaba un claro sentido del terror. Él recordaba sus nombres. Por supuesto que lo hacía, mas no de una manera placentera y nostálgica. También recuerdo ese día, Ricardo. Recuerdo lo que pasó cuando las bombas cayeron. Tú y yo, dos jóvenes guardias de seguridad en un maldito manicomio. Dios, cómo odiaba mi trabajo. Lo odiaba con todo el alma. Pero qué iba a saber yo que estar encerrado aquí con los locos me iba a salvar la vida. Raúl entonces se giró fijando su mirada en la temerosa figura de Ricardo, quien se encogía en su asiento a causa de su congoja. Él recordaba cada nombre, cada rostro y cada momento. Recordaba a detalle la tarde en la que el horizonte se iluminó con poderosos globos de luz radiactiva que se esparcieron como un manto que intentaba comerse el cielo. Recordaba cómo la civilización se había desplomado poco después y cómo Raúl y él se habían quedado enclaustrados en un amplio hospital psiquiátrico, junto con un poco más de 200 pacientes. ¿Lo recuerdas, verdad? ¿Recuerdas lo que dijiste esa vez?, preguntó Raúl, con un tono amargo e inquisitivo. La imagen se dibujaba en su memoria. Ricardo podía ver con claridad la escena de aquel día en el que perdió una parte de su alma. Por aquel entonces escaseaban los recursos a la vez que lo hacía el personal para mantener a raya a los pacientes, si es que, bajo dichas circunstancias, aún se podían considerar tales roles. No había suficiente alimento, al menos no para todos, y ante el inminente escenario de necesidad, el planteamiento de qué vida vale más comenzó a aflorar en las conversaciones. Discutieron el tema, lo sometieron a debate y luego a votación. Sin embargo, nada parecía ofrecer una respuesta absoluta. Fue en aquel momento, ante las pocas reservas de comida que restaban en las bodegas del antiguo hospital, que la decisión fue tomada severamente. Largas lágrimas cargadas de culpa rodaron por los ásperos pómulos de Ricardo, a medida que la expresión de Raúl se tornaba más seria, más macabra. «Matamos a 200 personas ese día, Ricardo», dijo el jefe de guardias con un tono severo y los dientes apretados con furias. «Tú diste la orden y 200 vidas se esfumaron. Algo terrible, lo sé, pero necesario. ¿Y qué hiciste tú? ¿Cuál fue tu reacción ante semejante acto?» Ricardo bajó la mirada. La centró en el entapetado piso mientras su cuerpo comenzaba a soltar espontáneos temblores que turbaban su compostura. «Lloré», respondió él, casi en un susurro. «Yo lloré». Raúl apretó la boca, presa de la furia y la indignación. «Así es», dijo él. «Lloraste como un niño, como un bebé asustado por haber hecho lo necesario. Tú solo te comportaste como un cobarde, y así ha sido desde que inició este maldito instituto». Raúl se levantó de su asiento sin despegar la mirada de la lastimera imagen de Ricardo, cuyo sollozo ya comenzaba a notarse. «Durante 20 años he tolerado tu debilidad. Durante 20 años he visto cómo tus errores nos han costado vidas. Has escuchado el consejo de todos los que te complacieron, pero no de quienes te retábamos a ser mejor, a ser fuerte». El rostro de Ricardo brilló ligeramente a causa de sus lágrimas, mientras el poderoso destello de otro rayo se filtraba por los maderos. Sus amplios ojos atormentados se movieron hacia su viejo amigo, quien se mantenía erguido y furioso, con todos sus músculos tensionados.
Yo, balbuceó él, con el pánico en la boca. Yo no. Eres la debilidad encarnada, Ricardo, le dijo Raúl, mientras desenfundaba su arma. Y solo hay una manera de deshacerse de la debilidad. Ricardo soltó su vaso. Lo dejó caer pesadamente contra el tapete vino tinto bajo sus pies mientras levantaba las manos despavorido. Raúl se mantuvo firme. No parpadeó, no dudó, solo apretó el gatillo. El disparo fue certero y preciso. Atravesó el cráneo de Ricardo de lado a lado hasta salir por la nuca. El pobre hombre logró murmurar una última palabra antes de dar un nervioso salto y dejarse caer contra el suelo, mezclando su sangre con el color del tapete. Raúl lo contempló en impávido silencio, mientras sus dedos se mantenían hundidos en la solidez del arma. Un final patético, para un hombre patético, pensó él, sin llegar a demostrar mayor sentimiento. Enfundó su arma nuevamente, tomó asiento y aguardó acompañado por un cadáver y un vaso de whisky. Raúl permaneció sentado, casi recostado en ese viejo sillón áspero y de relleno aplanado, mientras la tormenta continuaba con lo suyo. El viento golpeó con fuerza. La lluvia y el granizo asaltaron cada rincón de las montañas, mientras que los rayos dejaban tras de sí un rastro de cenizas y profundas quemaduras. El tiempo avanzó a la par del cataclísmico clima, que llevó a la resistencia de los muros del lugar a alcanzar sus más fieros límites. Así, hasta que el sol despuntó en el horizonte y la mañana de un nuevo día desplazó los caóticos nubarrones hacia el sur. Lentamente, el silencio se apoderó de los bosques. El rocío ácido que se aposaba entre el barro y las plantas aún seguía levantando una ligera capa de vapor traslúcido que ondeaba con elegancia hacia el azulado amanecer. El instituto había logrado sobrevivir a la tormenta, aunque no lo hicieron así algunos de sus ocupantes. Aquella idea merodeaba en la mente de Raúl, aún sentado en el despacho de Ricardo, con la copa vacía en su mano y con la mirada fija en el cuerpo a sus pies. Una tranquilidad casi palpable se extendió a lo largo y profundo de los pasillos, un delicado silencio que se adentró con lentitud apaciguando todo a su paso, un enmudecido aire que se quebró rápidamente ante el sonido de 2 disparos que hicieron eco ante la puerta principal. Aquel retumbo despabiló a Raúl, poniéndolo sobre sus botas y llevándolo a marchar velozmente hacia el patio principal, dejando de lado sus pensamientos, sus memorias y su crimen. Del opacado baldosín seguía humeando un velo lechoso que nublaba la vista. Aún así, algunos guardias se asomaron de sus atalayas y siguieron a su líder, quien subió por las escaleras con prontitud hasta alcanzar el borde del muro que daba al exterior. El ambiente estaba impregnado por una irritante fragancia semiácida que lastimaba los ojos y el olfato hasta hundirse en la garganta. Las largas cortinas de vapor claro seguían alzándose por sobre los maltratados pastizales, dándole paso a la presencia de varios hombres armados que se formaban detrás de sus rehenes, obligándolos a arrodillarse sobre pequeños charcos con residuos de corrosión que comenzaban a quemar la piel de sus rodillas. Una mano se alzó en el aire y disparó otras 2 veces, llamando a más testigos, más miradas que presenciaran lo que estaba a punto de pasar. Raúl mandó la mano al cinto mientras otros guardias y tutores se acercaban a él en el muro. ¿Son de los nuestros?, preguntó Raúl afanoso. Sí, señor, respondió otro guardia, angustiado en extremo. Son del último grupo de exploración, señor, del que salió antes de la tormenta. Raúl frunció el ceño mientras sus dedos se cerraban alrededor de la empuñadura de su pistola. Del otro lado emergió la figura de Frida, con el rostro cubierto con una pañoleta y con la mirada fija en los espectadores que salían a su encuentro. «Solo queremos negociar», exclamó ella con voz fuerte y resonante, «pero lo haremos con quien esté al mando». De inmediato,
Todas las miradas al otro lado del muro comenzaron a revolotear, moviéndose de rostro en busca de Ricardo. Pero ante su ausencia, Raúl dio un paso al frente, apoyándose en el borde del muro, y habló. «Yo», dijo él, con abrumadora confianza. «Yo mando aquí».